dar acá, por favor? ¿Sí hablan español, verdad, todos? Sí, bueno. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga, ¿verdad? Esta familia que me han pedido, ¿verdad? Que haga esta presentación, que es un acto de gratitud a Dios. Usted sabe, ¿verdad? Sabemos que como Iglesia de Jesucristo no bautizamos a los niños, pero sí los presentamos delante de Dios porque es algo bíblico. Eso sí está en la Biblia, incluso de la misma ley de Moisés mandaba a toda familia que presentasen a sus hijos nacidos delante de Dios, que le dieran gracias a Dios por la vida de los hijos. Y en esta mañana, en esta hora, bueno, yo le doy gracias a la madre de esta criatura, Natalie Jackson, y su padre no se encuentra en esta mañana, Henry Hernández, pero el nombre de esta bebé es Emily Sofía Hernández Jackson, amén. Y vamos a proceder con esta ceremonia. Dice la palabra del Señor: le presentaban niños para que los tocase a Jesús, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Pero viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, fíjese, tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gloria al Señor. Esa es la palabra del Señor. También en la ley de Moisés está escrito: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y eso habla de nuestra responsabilidad como padres, amén. Sabemos, hermanos, que la familia es una institución que Dios estableció, no es una idea del hombre, es una institución divina. Los hijos son herencia que Dios nos concede, y como padres nos comprometemos en cuanto nos sea posible a instruirlos, a enseñarles la Biblia, la palabra de Dios, no solamente con nuestras palabras, pero con nuestro ejemplo. Y así también los padres de esta niña reconocen su responsabilidad de educarlos, de enseñarlos y de exhortarlos, ¿verdad?, a obedecer la palabra de Dios aún desde su temprana edad. En esta mañana nuestra hermana trae a su criatura delante de Dios, que Él le ha confiado, para dedicarla a Él y pedir la bendición de Dios sobre su vida. Entonces yo le voy a hacer estas preguntas. Usted confirma afirmativamente. Delante de Dios y de estos testigos, hermana Natalie Jackson, ¿promete usted criar a esta criatura en el temor del Señor? Dígale, sí, lo prometo. ¿Promete también guiarla a diario en el pleno conocimiento del camino de Dios? ¿Promete usted instruirle para que conozca a Jesucristo como su Salvador personal? Promete también, en cuanto esté de su parte, darle a esta niña un ejemplo piadoso y consecuente de lo que es la vida cristiana. Sí, lo prometo. ¿Presenta usted o presentan a esta niña en solemne y sincera dedicación a Dios? ¿Se consagran a criarla en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios? ¿Promete criarla en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance también para crear en su hogar un ambiente de devoción a Dios? Por cuanto ustedes lo han prometido delante de Dios,
delante de esta congregación, delante de estos testigos también, dedicar a esta niña a Dios, y lo ha afirmado con sus propias palabras. Yo les exhorto a que se dediquen a esta responsabilidad sagrada con sabiduría, con perseverancia, con devoción, buscando siempre la ayuda y la guianza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar por esta niña. Póngase de pie, hermano, para que me ayude a orar también. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire, ella es Emily Sofía. Emily Sofía Hernández Jackson. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos, oremos a Dios. Emily Sofía Hernández Jackson, en esta mañana, conforme a la voluntad de tus padres y en obediencia a la palabra de Dios, te dedicamos a nuestro Dios, tu Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que el Señor bendiga tu vida, te fortalezca todos los días de tu vida. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este acto y tú honres, Señor, la fe de tu hija, de tus hijos, Señor, que han decidido dar ese paso de fe y de obediencia, reconociéndote a ti, Señor, como el dador, aleluya, de esta herencia que tú pones, Señor, bajo su responsabilidad. Te pido, Señor, que tú bendigas a Emily y Sofía todos los días de su vida, que el día de mañana, Señor, al crecer, ella pueda llegar a conocerte como su Dios, el Salvador de su vida, Señor. No solamente el Dios que da vida, pero el Dios que nos llama, que tiene planes y propósitos. Que tú hagas memoria, Señor, de esta ocasión en la cual, Señor, le han traído delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por su vida y para dedicarla para tu honra y tu gloria, Señor. También, Señor, te pedimos, Señor, por estos padres, Señor, y por esta madre, que tú bendigas su vida, que tú le des sabiduría, Señor, y le llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, para que ella también, Señor, siempre tenga presente que tú eres, Señor, aleluya, el dador de la vida y el que nos llama a una vida, Señor, de eterna dedicación a ti, Señor. Bendice, Señor, a los padres, bendice este hogar, Señor, a todos y cada uno de sus hijos, Señor, que estén, Señor, amparados en ti, Padre Santo. Los dedicamos, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor, y te pedimos la bendición y la fortaleza tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén. Vamos a cantar esta alabanza que dice: los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, compradas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador, que están en esta tierra, cual luz y luz de amor. Amén. Dios les bendiga, amén. Felicidades. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Gloria al Señor. Dios bendiga a estos niños. Ahora sí, los niños pueden bajar a su clase con cuidado, amén. Y usted y yo vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6, 7 es el mensaje de la palabra del Señor, que es parte también del estudio bíblico del viernes. El viernes estuvimos aquí estudiando esta carta, estamos estudiando Colosenses, ya solamente falta una lección de Colosenses, pero ahí en Colosenses capítulo 2, gloria al Señor, así permanezca sentado si gusta, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, dice,
Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados en Él, sobreedificados en Él, confirmados en la fe en Él, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias para Él. Aleluya. Y continúa hablando el motivo de esta carta, el por qué les llama a andar en Cristo, a arraigarse, a estar firmes en Cristo. Les dice, para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Jóvenes que van a la universidad, ahí es donde van a encontrar filosofías y van a encontrar cosas huecas que tienen atractivo, sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No son cosas nuevas, son cosas viejas que desde la antigüedad ya los hombres hablaban de la existencia, negaban la existencia de Dios, negaban la deidad de Jesucristo, negaban la vida nueva a la cual fuimos llamados por medio de Cristo. Son filosofías huecas, sutilezas, palabras atractivas, pero huecas, no tienen ningún poder porque son tradiciones de hombres, pensamientos de hombre. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más por tu presencia y tu palabra que es vida, la cual yo pido que tú bendigas para que venga a vivificar nuestras vidas, Señor. Bendice esta palabra tuya en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, Señor, que seamos edificados sobre ese fundamento que es Cristo, que es nuestra fe, Señor, y nos ayudes a vivir una vida de gozo, de victoria, de bendición, Señor, cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a ser breve, hermano. Le decía, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia, como es la iglesia en Colosenses, que estaba enfrentando el peligro de caer en esas falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Eran enseñanzas falsas acerca del evangelio, enseñanzas falsas en cuanto a la salvación, enseñanzas falsas en cuanto a quién es Cristo. Por eso yo ya le había predicado acerca de la deidad de Cristo, porque una de las enseñanzas es que negaban que Jesucristo es Dios. En cuanto a otro tipo de enseñanzas, eran generalmente enseñanzas que añadían a la fe algo, una obra, una práctica para, ¿cómo le diré?, asegurarse de la salvación. Y cuando digo prácticas, generalmente eran prácticas de la ley de Moisés, eran los judaizantes que le querían añadir prácticas que la ley mandaba para que el creyente o los creyentes fueran salvos. El problema de las obras, ¿verdad?, el añadir obras a la salvación que obtenemos en Cristo, hermanos, es que las obras hacen caer el hombre en el error de que si tú haces más obras que otros, eso te va a hacer creer que estás más cerca de Dios. Pero no solamente te va a hacer creer que estás más cerca de Dios, te va a llevar a juzgar a aquellos que quizás no trabajan como tú o como yo trabajo, y decir, no, ese hermano, esa vida está lejos de Dios. Yo estoy más cercano de Dios, soy más. El orgullo es lo que una enseñanza de salvación por obras nos lleva a caer, y es un error, porque la palabra del Señor claramente nos enseña que todo lo que usted y yo necesitamos para ser salvos es nuestra fe en Cristo. Pero después de nuestra fe en Cristo sí vienen las buenas obras. Amén. No me malentiendo, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora iba a decir todo cristiano, pero en realidad todo mundo, cristiano o no cristiano, anhela tener una vida de gozo, desea tener una vida de paz. En pocas palabras, todo mundo quiere ser feliz.
Todo mundo quiere ser feliz. Usted y yo vinimos a este país porque queríamos mejorar nuestra vida, vivir una vida bien, vaya, una vida, ser felices, vaya. Nos casamos, amén. Pero todo el deseo de todo hombre es encontrar esa felicidad, ese gozo, esa paz en su vida, esa satisfacción. Que la palabra del Señor nos dice muy claramente que para tener todo eso tenemos que estar arraigados, firmes en Cristo, en los valores. Y el apóstol Pablo le dice a los de Colosas, a los de la iglesia de Colosas, que son esas enseñanzas que aprendieron. Y cuando usted lee la carta a los colosenses, usted se da cuenta que Pablo nunca dice que aprendisteis de mí, como lo hace a otros creyentes, porque él no fue el que les llevó el evangelio a los de la iglesia, fue Epafras, el que era el pastor, vaya, en la iglesia. Pero Pablo le dice a Epafras, dice, sí, pero él es un siervo fiel, un siervo fiel. Y dice, así como aprendiste de él, a veces sí lo menciona, como aprendiste de él, así continúa. No permitas que te cambien el mensaje del evangelio. No permitas que las falsas, por eso habla de falsas filosofías, de doctrinas, ¿cómo le diré? Humanas, vaya. Y el llamado, ¿verdad?, es estar firmes en esos valores, en esa doctrina, ¿verdad? Un corazón dividido, ¿verdad? Es una lucha constante, ¿verdad? Alguien que no tiene a Cristo, alguien que no se deja llevar por eso o que no quiere vivir esos valores, siempre va a estar en una lucha queriendo experimentar el gozo que solamente encontramos en una relación saludable con Dios, con Cristo, ¿verdad? Y hermanos, todo empieza o todo empezó en tu vida y empezó en mi vida el momento que decidimos recibir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahí empezó tu vida en Cristo. Ahora, cuando leemos otros pasajes de ahí de Colosenses, el apóstol sí les hace ver y les dice, acuérdense quiénes eran o dónde estaban antes de recibir a Cristo. Y por ejemplo en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjese, estábamos bajo el poder de la oscuridad, bajo el poder de las tinieblas. Dice, pero nos ha librado cuando creíste, cuando recibiste a Cristo, te libró. Dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Antes estábamos en tinieblas, ahora andamos en luz porque Cristo es luz. Aleluya. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Toda, aleluya, el mensaje, aleluya. Tu vida cristiana, tu nuevo nacimiento, tu nueva vida empezó en el momento que recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Aleluya. Y cuando dice de la manera como se te enseñó, como lo recibiste, ¿de qué manera es? Con fe, aleluya, por fe, en fe, porque no podemos añadir a la salvación. Dice Efesios 2 que por gracia sois salvos, amén. Vamos a leerlo. Por medio de la fe, gloria al Señor. Es en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y ahí está, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que te decía hace unos momentos, las obras te van a llevar a exaltarte a ti sobre otros, vaya. Te hacen poner a otros, a mirar a otros por abajo de ti. Y dice el apóstol Pablo, no por obras, ¿verdad? Y dice que ni siquiera es algo que merezcamos. Dice que es un regalo ¿de qué? De Dios, es un don de Dios. Pero esa salvación, ese aceptar a Jesucristo, es solamente el principio.
Si ahí terminara todo, entonces de nada te sirve haber recibido a Cristo en tu vida y en tu corazón. Si no hay crecimiento, si no hay el estar arraigados, si no hay estar el crecer, vaya, espiritualmente hablando. Porque ese es solamente el principio. Después sí vienen las obras. Amén. Primero es la salvación y luego son las buenas obras. No es al revés. No son las buenas obras para obtener salvación. Es la salvación, aleluya, para practicar buenas obras o para mostrar buenas obras. Son consecuencias las buenas obras de una vida transformada. Porque otro peligro, ¿verdad? Una falsa enseñanza que puede hacer al creyente, como decimos, dormirse en sus laureles, es esta. Bueno, ahora ya soy salvo. No tengo que hacer nada más. Y claro, el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. Y alguien puede agarrar esa palabra y decir, bueno, ya la hice, voy a seguir viviendo mi vida. No tengo que hacer, porque ya soy salvo, acepté a Cristo. Muchos así enseñan, de que aceptas a Cristo y ya eres salvo. Pero el apóstol Santiago dice no, dice sí, está la salvación por fe. Dice, pero después de la salvación, dice, vienen ¿qué? Las buenas obras. La fe sin obras es muerta. Eso lo encontramos en Santiago capítulo 2 también. Es más, vamos a leerlo también. Gloria al Señor para siempre. Dice Santiago 2. En el versículo 14. Hermanos míos, ahora fíjese, ahora es el apóstol Santiago. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y mire, como que empiezan aparentemente pudiera decir, está contradiciendo al apóstol Pablo. ¿Podrá la fe salvarle? La fe puede salvarle, la fe salva, no solamente puede, la fe salva, pero una fe sin obras, más adelante lo dice Santiago, es una fe muerta. Aleluya. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos, no tienen que ponerse, tienen necesidad del mantenimiento, no tienen que comer, y alguno de vosotros le dice, que te vaya bien, hermano, ojalá y te encuentres, ¿verdad?, un abrigo, ojalá y te encuentres algo para comer ahí en el camino, y tú tienes para darle y no le das. Tienes para ti y tienes de sobra, y tienes para ti y tienes para compartir, y dice, y no les das lo que necesitan. Dice, ¿de qué les va a aprovechar que tú les digas que te vaya bien? Ojalá que te encuentres un abrigo, que te encuentres alimento. ¿De qué le aprovecha a ese necesitado el que, pudiéndole ayudar, no le ayudes, no hagas una buena obra? Dice, así es la fe, si no tiene obras está muerta. Aleluya. Eso es lo que le decía hace un momento. Está la fe, pero también está nuestro testimonio, nuestras buenas obras, nuestra compasión. Y por eso el apóstol Pablo, y ahí explica lo que significa estar en Cristo, lo que significa una vida de fe. Una vida de fe, una vida firme en Cristo, es una vida que anda en Él, anda en Cristo, aleluya. Cuando la palabra del Señor dice andad en Él, ese andar, hermanos, es un estilo, es una manera de vivir, vaya. Es un estilo de vida. En ese estilo de vida, en esa manera de vivir, es donde se manifiestan las buenas obras.
no solamente se manifiestan las buenas obras, también ahí viene el permanecer en una doctrina sana, una doctrina basada en la Biblia, aleluya, conforme a la palabra de Dios, aleluya. Sabe que hay mucha gente que sí ha creído y ha recibido a Cristo, pero no andan en Él, no caminan en Él, no caminan con Él, no manifiestan, vaya, con su vida, con sus obras, esa salvación o esa fe que les llevó a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Cuando el apóstol, cuando no andamos en Cristo, no va a encontrar paz, no va a encontrar gozo. Por eso, ¿de qué manera se refiere el apóstol Pablo cuando decir andar en Cristo, permanecer en Cristo? Y mira, el apóstol Pablo usa ejemplos que usted y yo podemos entender de la naturaleza, ejemplos físicos, pero que ilustran verdades espirituales. Y la primera palabra que él usa es la palabra arraigados. En el versículo 7, andad en él arraigados. Y usted y yo sabemos lo que eso significa. Es un ejemplo de un árbol, de una planta que echa raíces. Aleluya. Si usted sabe de biología, de la naturaleza, del plantar, usted sabe que los árboles, hermanos, cuando son plantados, empiezan a extender sus raíces hacia donde está el agua. Si el agua está muy profunda hacia abajo, ese árbol empieza a extender su raíz, buscando el agua. Si ese árbol, el agua está hacia allá, empieza a extender sus raíces hacia donde está el agua. Amén. Ahora recuerde que el Señor Jesucristo usa otro ejemplo, el de la vid, ¿verdad? Que nos alimenta. Pero también recuerde que cuando estamos arraigados en Cristo, aleluya, Él es omnipresente, vaya, Él está en todas. Entonces, lo que le quiero decir es que nuestras raíces no solamente están extendidas hacia abajo, están extendidas hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, como un árbol, aleluya, bien arraigado, bien plantado. A ese árbol le van a venir los vientos. No le va a pasar nada. Y van a venir los vientos, vienen los vientos a la vida del hombre, vienen las tempestades, vienen los problemas, vienen las tormentas, vienen los huracanes. Y un creyente, una vida que está firme en Cristo, que está arraigada en Cristo, es una vida y un creyente que permanece en Cristo, no se mueve, aleluya, porque está firme. Sus raíces son profundas, sus raíces son extendidas. Aleluya. El salmista también dice en el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo le digo que siempre que yo leía algo en la Biblia así, desde jovencito, de 14 años, de 15 años, de 16 años, y yo leía, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y a lo mejor yo no entendía nada de eso, pero le voy a decir lo que sí entendía, que dice, y todo lo que hace prosperará. Eso sí lo entendía y decía, yo quiero eso para mi vida. A lo mejor no entendía yo de jovencito lo que es un árbol plantado, lo que es dar fruto, lo que es estar siempre verde, pero lo que me llamaba la atención es esas palabras, y todo lo que hace prosperará. Y yo decía en mi corazón, yo quiero ser ese, aleluya, que todo lo que hace prospera, aleluya. Y para ser ese que hace, que todo lo que hace prospera, aleluya, entonces tenemos que empezar desde el principio, que es Cristo, aleluya. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejos de malos,
ni en silla de escarnecedores ni anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es una vida firme, aleluya, en Cristo, en su palabra, gloria a Dios para siempre. Luego usa otra palabra que entendemos también, de la vida, de la construcción, vaya, sobre edificados en Él, en Cristo. Cristo es el fundamento, fíjese, sobre edificados. Quiere decir que está algo puesto y sobre eso que está puesto, usted sobre edifica. Y está hablando de una construcción donde se ponen los cimientos, que son los que sostienen todo aquel edificio. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, aleluya, es que nuestra vida está cimentada, está fundamentada en Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 3. Ese pasaje es un pasaje tremendo. Cuando dice, empezando en el versículo 9, fíjese cómo Pablo habla de sí mismo. Nosotros somos, dice Pablo, colaboradores de Dios. Trabajamos para Dios. Trabajamos con Dios. Trabajamos con Cristo para Cristo. Y vosotros, hablándole a la iglesia, sois labranza de Dios. Sois labor de Dios. Sois terreno de Dios. Sois edificio de Dios. Amén. Pablo no dice que son labranza, que son tierra de Él, ni que son edificio de Él. Dice, ustedes, la iglesia, son labranza de Dios, son edificio de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Quiere decir, yo les llevé el evangelio de Cristo. Yo les prediqué la palabra de Cristo. Yo no soy el fundamento, dice Pablo, yo solamente lo llevé, que es Cristo, el mensaje de salvación. Y luego dice, y otro edifica encima, porque Pablo establecía la iglesia, la obra, y dejaba pastores encargados, dejaba líderes encargados de la iglesia, y él se iba a abrir otra obra. Dice, yo puse el fundamento, abrí la obra, abrí la iglesia, y otro está sobre edificando sobre ese fundamento que es Cristo. Y por eso dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y ahí viene la advertencia contra las falsas enseñanzas, contra las falsas doctrinas. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Diciendo, no le puedes añadir ya más. No le puedes añadir obras a ese fundamento que es Cristo. Hemos sido salvos por creer en Cristo, aleluya. Pero luego vienen las opciones. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, que son algo valioso. El oro, hermanos, tradicionalmente se considera el metal más valioso y más precioso. A través de la historia siempre el oro ha sido lo de más valor. Ahora no se preocupe, no crea que le voy a decir que para que usted sea salvo, para que usted crezca, tiene que dar dinero. No, porque cuando la palabra del Señor habla de oro en la iglesia, lo valioso entre los creyentes, entre los hijos de Dios, lo más valioso, lo que permanece es el amor. Edifiquemos nuestras vidas en amor, el amor de Cristo. Lo más valioso entre los creyentes, entre la comunión de los hijos de Dios, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, el que os améis los unos a los otros. Amén.
Pero también viene la plata. Amén. La plata, hermanos, es obediencia, humildad, vaya, obediencia, sumisión. Cuando hay amor, amén, aleluya. Someteos los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Y cuando dice también las piedras preciosas, hermanos, habla de unidad, hablando de piedras, todos somos valiosos para Dios, todos somos piedras preciosas para Dios, aleluya. Y eso habla, hermanos, de la unidad que debe existir entre los hijos de Dios. Alguien diga amén, aleluya. Nadie, cuando dice piedras preciosas, todos tenemos valor para Dios. Todos somos piedras preciosas para Dios, aleluya. Pero también dice, cuando vienen los problemas, cuando vienen las falsas enseñanzas, cuando viene lo que el apóstol Pablo llama enseñanzas de hombres, rudimentos del mundo, filosofías, huecas sutilezas, la madera, el heno, la hojarasca. Y ahí está hablando, hermano, de rencores. Está hablando de desobediencia. Está hablando de orgullo, de vanidad. Y por eso dice que en aquel día la obra de cada uno se hará manifiesta. Volviendo a nuestro versículo, ¿verdad? Usted y yo, aleluya, dice que debemos sobreedificar en Cristo, aleluya. Pero al hacerlo, hermanos, sobreedifiquemos oro, aleluya. Andar en amor. Sobreedifiquemos, aleluya, plata, que es servicio, que es humildad, que es trabajo en la obra del Señor, aleluya. Sobreedifiquemos, aleluya, piedras preciosas, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo, aleluya, algo valioso, aleluya. Dígale a su hermano, tú eres valioso para Dios, aleluya. Gloria al Señor. Y cuando usted y yo, hermanos jóvenes, andamos en Cristo, estamos firmes en Cristo, arraigados en Cristo, y estamos creciendo espiritualmente, sobreedificados en Cristo. Dice que todo eso de andar, estar firmes, de crecer, aleluya, dice que todo eso da testimonio de que somos confirmados en la fe. Cuando andas con Cristo, cuando estás arraigado en Cristo, cuando estamos sobreedificando en Cristo, aleluya, todo eso nos da la seguridad en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a la vida eterna. Sabemos en quién hemos creído, sabemos a dónde vamos, aleluya. Estamos seguros en Cristo, aleluya. No tiene temor de lo porvenir, dice Proverbios, aleluya. Es una vida arraigada, aleluya. Es una vida que está creciendo, es una vida que camina con Cristo. Y el apóstol Pablo les recuerda y les dice, como les decía, así como habéis sido enseñados. Oye, hermanos, qué importante, hermanos, y qué bendición. Es una iglesia, es una congregación donde se enseña la sana doctrina, donde se exalta a Cristo y no al hombre, aleluya. Donde el nombre de Cristo es levantado, no la personalidad, no el ministro. Por eso el apóstol Pablo les llama a Epafras, el que fundó la iglesia de Colosas, le dice en el versículo, en Colosenses 1:7, le dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, aleluya. A Timoteo Pablo le dice,
tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, como buen siervo de Cristo, como buen servidor de Cristo, aleluya. Qué importante, hermanos, aleluya, es el que usted y yo, aleluya, estemos en una iglesia, vaya, donde se enseña la sana doctrina, gloria al Señor. Y termina Pablo diciendo, abundando en acciones de gracias, en acciones de gracia. ¿Sabe lo que esto significa, hermano? Ya voy a terminar. Pero antes quiero volver a un pasaje que leíamos la vez pasada. Pero abundando en acciones de gracia simplemente significa, hermanos, que nunca, pero nunca terminamos de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él nos ha dado, por su presencia en nuestra vida. Nunca terminamos de darle gracias a Dios. Se acuesta usted y le da gracias a Dios. Se levanta usted y le da gracias a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que de repente algo hace uno por algún creyente, por algún hermano, por alguna... y es algo que nunca se le olvida, vaya. Porque no se lo esperaba, o porque no pensaba, o porque necesitaba algo. Y Dios te dio la bendición de estar ahí y lo ayudaste. A mí nunca se me va a olvidar una vez que yo fui a visitar a un hombre a la cárcel. Y ya tenía ahí varios días y nadie lo visitaba, ni su familia podían ir. Y me llamaron para que fuera a visitarlo. Y ese hombre, créame que después de varios días ahí, porque nadie le decía por qué, ni qué iba a hacer de él, ni qué le iba a pasar, no sabía nada. No tenía abogado, no tenía nada. Estaba encerrado, estaba detenido. Y me llaman y me dice, pastor, ¿puede ir a visitar? Bueno, fui a la cárcel. Nunca se me va a olvidar el rostro de aquel hombre cuando me vio, porque me conocía. Había venido a la iglesia, me conocía. Aquel hombre, bueno, casi de verme se puso a llorar ahí, de agradecimiento, ¿verdad? Dice, qué bueno que vino, dice, yo estoy aquí desesperado, no sé lo que está pasando, no sé lo que me va a pasar, no sé qué van a hacer, no sé nada, dice. Y ya estuve platicando con él de su caso, de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar, de lo que necesitaba, las noticias de su familia, de su esposa, de sus hijos, todo, y oré por él y todo. Bueno, a ese hombre Dios le concedió la bendición de salir fuera. Todavía hasta este día, y eso hace ya más de 10 años que pasó quizás eso. Ese hombre me lo encuentro y todavía se le ve en su rostro el agradecimiento. O me llama o me manda un mensaje. Simplemente porque quedó muy agradecido, vaya. Yo no considero que hice una gran cosa, que me cuesta ir a la cárcel, visitar a alguien en la cárcel. Para mí, en realidad no fue algo, ¿cómo le diré? Un gran esfuerzo, una gran inversión o qué sé yo. Pero ese hombre quedó profundamente agradecido. Ahora imagínese lo que Dios ha hecho por nosotros. Aleluya. Que nos dio vida. Que dice el apóstol Pablo que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aleluya. Que nos perdonó por medio de su sangre. Tenemos redención, tenemos perdón de pecados. Aleluya. ¿Cómo no estar agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿O cómo no estar tú agradecido por todo lo que el Señor ha hecho en tu vida? Por eso el apóstol Pablo dice,
abundando en acciones de gracias porque lo que Dios ha hecho por ti y por mí no fue cualquier cosa, aleluya. Nos redimió, nos compró, nos lavó, aleluya. Nos recibió en su amado, en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1:16, póngase de pie. Ya voy a terminar. El apóstol Pablo dice, esto lo veía en el mensaje pasado, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y ahí quiero enfatizar que cuando Él dice todas las cosas, ahí me incluye a mí también y te incluye a ti. Tú y yo tenemos vida porque esa vida estaba en Cristo. Estábamos en Él. Él nos dio vida. Todas las cosas por Él fueron hechas. Tú y yo fuimos hechos por Él. Dice que todo fue creado por medio de Él. La vida está en Cristo y por su voluntad y por su mano fuimos creados. Venimos a este mundo, vaya. Ahora, tú y yo no tenemos nada que ver en la decisión que Dios tomó para traernos a este mundo. Nada. Él decidió darte vida. Él decidió traerte a este mundo. Él decidió darte propósito. Tú no tienes nada que ver en eso. Yo no tengo nada que ver en eso. Pero también dice el apóstol, no solamente fuiste creado por Él, no solamente tu vida viene de Él, dice, fuiste creado para Él. Y en ese ser creado para Él, ahí sí, tú y yo tenemos una decisión que tomar. Porque si bien no tenemos nada que ver, no tuvimos nada que ver en la decisión, en la voluntad de Dios de darnos vida y de traernos a este mundo y de darnos plan y propósito, ahí no. Pero donde sí Dios, aleluya, nos da la libertad es en el escoger si vamos a vivir para Él. Para Él. Te decía al principio que todo mundo quiere ser feliz. Todo mundo quiere tener paz, tener gozo en su vida. Bueno, ese gozo, esa paz, esa felicidad, solamente la vamos a obtener cuando tomamos la decisión de vivir para Él. Aleluya. Ahí sí no hay nada que Dios pueda hacer, más que proveer el medio de que usted y yo podamos vivir para Él. Y ese medio, el apóstol Pablo dice, es Jesucristo. Él es el fundamento. Él es la base. Aleluya. Pero ahora sabemos que fuimos creados por Dios. Sabemos que por su voluntad Él nos dio vida y nos ha dado propósito. Y sabemos que esos propósitos, aleluya,
esos planes de Dios, aleluya, solamente los vamos a lograr, los vamos a cumplir, los vamos a obtener cuando vivimos para Él. Un día yo tuve que tomar esa decisión, si iba a vivir para mí mismo, si iba a vivir para mi carrera, si iba a vivir para el mundo, porque esa libertad Dios nos la dio de escoger. Josué le dice, escogeos hoy a quién servís, porque esa es la libertad que tenemos de escoger. Aleluya. Y en esta mañana, mi exhortación, mi mensaje, aleluya, es que tomemos la decisión, escojamos el vivir para Él, aleluya. Una vida que camina en Él, que anda en Él, una vida arraigada en Él, una vida que crece, que es sobreedificada en Él, una vida, aleluya, que da testimonio, aleluya, de que estamos en la fe, aleluya, una vida que le da gracias a Dios en abundancia. Muchas gracias, Señor, aleluya, por tu misericordia y tus bondades. Cierra tus ojos en esta mañana y yo quiero hacer una oración, aleluya, por aquella vida o aquel corazón, aleluya, que quizás no has tomado la decisión de vivir para Él. A lo mejor sabes que si hay gente que se ha preguntado ¿para qué vino a este mundo? ¿Por qué Dios les trajo a este mundo? Gente que se pregunta eso. La respuesta es bien sencilla. Dios te trajo a este mundo o nos trajo a este mundo. ¿Para qué? Para vivir para Él, aleluya. Y cuando tomamos esa decisión de vivir para Él, aleluya, ahí se está cumpliendo, empieza a cumplirse los planes, los propósitos, aleluya, que Dios tiene para tu vida. Ahí, aleluya, gloria al Señor, empieza, ¿cómo te diré? A disfrutar la paz, el gozo, la felicidad, vaya. Cierto hombre, que su madre era una mujer cristiana, y él, como muchos, ¿verdad?, que crecen resentidos con el evangelio, con la iglesia, pero su madre era una mujer de fe, y dice que su madre ya estaba padeciendo, ya estaba grande, ya iba a morir, y ya estaba padeciendo de todo tipo de, usted sabe, de enfermedades. Y él estaba ahí viéndola y veía que leía la Biblia. Aquella mujer ya anciana leía la Biblia. Dice, yo veía que mi madre tenía algo que yo no tenía. Tenía paz y yo no tenía paz. Luego dice, se iba y se encerraba en su recámara, en su closet. Obviamente para orar. Y salía de ahí, de ese closet, dice, después de orar, con su enfermedad, con sus dolencias, con sus problemas físicos. Pero salía con una tranquilidad y una paz que yo no tenía. Y él mismo se preguntó y decía, ¿será que lo que le da a mi madre esa fortaleza, esa paz, esa seguridad, será que es Dios en su vida? Y ese hombre, solamente de ver el testimonio de su madre, se dio cuenta que lo que ella tenía en su vida era lo que él andaba buscando y que necesitaba. Una relación personal con Dios, una vida,
arraigada en Dios, en Cristo, una vida sobreedificada en Cristo, una vida segura en Cristo. Y ese hombre entregó su vida a Cristo. Ese hombre llegó a ser un gran predicador de la palabra del Señor, porque se dio cuenta, aleluya, que el propósito, aleluya, el propósito por el cual Dios les trajo a este mundo, aleluya, es para vivir para Él, aleluya. Así que esa es la opción que tenemos. Tú no tuviste nada que ver en la decisión que Dios te dio de enviarte a este mundo, de darte vida física. Tú no tienes nada que ver en los planes que Dios tiene para tu vida. Pero lo que sí tenemos que ver es en la decisión de querer, aleluya, de querer vivir para Él, para cumplir su voluntad en su vida. Aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, que es vida. Bendícela, Señor, en el corazón de tu hijo, de tu hija. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, y esa presencia tuya, Dios, la que nos llame, la que nos mueva, Señor, a buscar de ti, Señor, a acercarnos a ti, a vivir para ti, Señor, aleluya. Así todo el mundo orando, pero antes de despedirnos, yo quiero hacer una oración por si hay alguien aquí esta mañana que has escuchado este mensaje y eres de los que se preguntaba o se pregunta por qué Dios te trajo a este mundo, y en esta mañana tú te das cuenta que Él te dio vida para que vivas para Él, para que le sirvas a Él, para que camines con Él, para que te fortalezcas en Él, para que estés firme en Él, para que crezcas en Él. Y en esta mañana, si tú quieres, yo quisiera hacer una oración por ti, para que juntos le pidamos a Dios que Él bendiga tu vida, que Él cumpla sus planes y propósitos en tu vida. Amén. Y si tú quieres, levanta la mano y dime: sí, pastor, ore por mí y yo voy a orar por ti. Y créeme, si Dios le bendiga, gracias. Quizás hay alguien más que diga: sí, pastor, yo también quiero. Ahí está otra vez, gracias, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, pastor, que diga: ore por mí, yo quiero conocer, aleluya, esa voluntad y ese propósito de Dios para mi vida. Gloria al Señor. No te dé pena, no te dé vergüenza. Gloria al Señor. Aleluya. Recuerda que lo más valioso que tenemos como iglesia es ese oro, que es el amor. Aleluya. Y que este mensaje que te estoy predicando no es para criticar o para hacerte sentir mal, sino es porque te amo en Cristo. Aleluya. Y quiero, aleluya, que Dios cumpla sus planes y propósitos en su vida. Si los que levantaron la mano vengan para hacer una oración aquí juntos, y si tú no levantaste la mano y quieres venir, ven, aleluya. Hermano, hermana, y si tú quieres pasar aquí también con los hermanos que están pasando, ven. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga, gracias por estar aquí. Aleluya, venga. Dios me lo bendiga, mi hermano, gloria a Dios, le bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga. Sí, venga. Si alguien quiere venir a ayudarme aquí a orar por estas vidas, venga. Dios le bendiga. Pasa, hermano, si quiere. Gloria al Señor, aleluya. No le dé pena, vamos a orar al Señor. Yo me gozo en el que hayamos entendido este mensaje. Aleluya. De que solamente a través de Cristo, no es a través de las obras, no se puede poner otro fundamento que es Cristo.
Yo no te puedo decir que para que seas salvo tú tienes que ser parte de esta iglesia. No, ese sería otro fundamento. Me llevaría a mí a sentirme más mejor que todas las demás iglesias como pastor de esta iglesia. No, pero el fundamento es Cristo. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos, dile: Señor, gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia, porque me doy cuenta, Señor, aleluya, que tú tienes un plan y propósito para mi vida. Me doy cuenta que tú me has dado vida física, que vengo de ti, provengo de ti, Señor. Pero me doy cuenta también que debo vivir mi vida para ti. Y yo quiero vivir mi vida, Señor, para ti. Padre, aleluya, dile al Señor en esta mañana: perdóname, Señor, y límpiame y cámbiame, y ayúdame a conocerte más y a crecer y a sobreedificar, aleluya, sobre ese fundamento que es Cristo, aleluya. Oh, es por fe que te he recibido, y es por fe, aleluya, que en esta mañana, Padre, yo sé, yo creo que voy a vivir esa vida de bendición, esa vida de gozo, esa vida de felicidad que anhela y necesita mi alma, Padre. Gloria al Señor. Bendice, Señor, la vida de tu Hijo, Padre, aleluya. Aleluya. Llénale, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, pues es tu promesa que tu palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada, Señor, aleluya. Llénale de ti, llénale de tu presencia, Señor. Bendice a tu hija, Señor, aleluya, en esta mañana, Padre, aleluya. Oh, en tu nombre, Señor, aleluya. Sí, que ella se fortalezca, crezca, Señor, aleluya, en ese conocimiento de tu palabra, en esa fe, oh Dios. Bendice, Señor, a tu Hijo, Padre, aleluya. Oh sí, Padre Santo, aleluya. Cumple, Señor, ese plan y propósito sobre su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, así hazlo, Señor, en la vida de tu hija, Señor. Esa fe, Señor, aleluya, que ha nacido, Padre. Sí, aleluya. Bendice su hogar, bendice su casa, en el nombre de Jesús, aleluya. O en el nombre de Jesús. Así hazlo, Padre. Bendice, Señor, a tu hija. Oh, esa petición, Señor, y esa carga que tú has puesto en su corazón por su familia, por sus hijos, Señor, para que ellos también, Señor, aleluya, abran su corazón y se den cuenta, Señor, aleluya, que el gozo, la paz, la felicidad está en vivir para ti, oh Dios. Bendícele, Señor, bendice su criatura, Señor, esta nietecita, Señor, guárdala, Señor, aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, como iglesia también, oh Dios, aleluya, a ser de bendición a otras vidas.